Hola, buenas, me alegro mucho en saludarles y quiero compartir con ustedes la introducción al libro o la carta de Santiago. Y para comenzar este estudio quiero decirles que tal vez esto que vamos a ver no va a ser muy aplicativo, pero es de mucha relevancia para el estudio de este libro y es muy importante que podamos aprenderlo porque entonces cuando vayamos estudiando la epístola vamos a poder entender mucho más de por qué se escribió, a quién se escribió, cuándo se escribió, y vamos a poder darle una mejor interpretación. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Quién escribió esta epístola? Bueno, desde el versículo 1 se dice que es Santiago, pero no se especifica mucho más sobre qué Santiago es porque conocemos a varios Santiago en el Nuevo Testamento. ¿A quién sería? A Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, es como el que se postula para poder entender que él era el escritor de Santiago. Pero luego recordamos que Santiago fue muerto más o menos por el 44. Herodes Agripa primero lo mandó a ejecutar, entonces sabemos que él no pudo haber escrito esta epístola porque él ya estaba muerto para cuando esta epístola fue escrita. Entonces podemos entender que Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, seguía vivo para cuando se escribió esta epístola y además sabemos que llegó a ser líder de la iglesia en Jerusalén, en Hechos del capítulo 12, versículo 17. Entonces podemos entender que esta epístola fue escrita por Santiago, el hermano de Jesús. Sabemos algo sobre él, que él fue incrédulo durante el ministerio de Jesús, como se nos narra en Juan 7, versículo 6, que los hermanos de Jesús realmente no creían en él como Salvador. Tuvo que tener un encuentro personal con Cristo posterior probablemente a la resurrección para que Santiago, el hermano de Jesús, pudiera creer en Jesús como su Salvador y conocerlo verdaderamente como su Señor y Salvador. Entonces, es Santiago, el hermano de Jesús, el que escribe esta epístola. Y bueno, se dice que Santiago era realmente considerado como muy devoto de la tradición judía, de la religión judía, que incluso los judaizantes habían considerado unirse a él para pelear contra Pablo y Bernabé, pero él se mantuvo firme y fue muy valiente al negarse al participar de pues de juzgar a Pablo y a Bernabé mal. Entonces, se cree que la muerte de Santiago fue alrededor del 62, cuando los saduceos hicieron comparecer a Jacobo o Santiago. Bueno, recordemos que Jacobo y Santiago realmente significan lo mismo, es el mismo nombre. Los hicieron comparecer ante el Sanedrín y los hicieron comparecer como transgresores. Dice ahí que los lapidaron y que murieron como mártires. Después, ¿cuándo se escribió este libro? Ya sabemos que quien escribió este libro es Santiago, hermano de Jesús, pero ahora, ¿cuándo se escribió? Se cree que esta epístola se escribió después del año 44 antes de Cristo. Esto porque ahí es cuando podemos encontrar que la iglesia de Jerusalén es dispersada. Recordemos que en el versículo 1 dice Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esto se refiere a la iglesia de Cristo que había sido dispersa por la persecución. Entonces no se sabe con exactitud en qué año fue escrito porque realmente no se menciona dentro de la epístola, no se menciona ningún hecho histórico o algo que nos dé a entender que en qué año precisamente se fue escribiendo, pero sí conocemos el año de la muerte de Santiago y el año en que la iglesia fue dispersa. Entonces, si Santiago murió en el 62 y la iglesia fue dispersa en el 44, entonces se cree que fue escrita entre esos dos periodos, entre el 44 y el 62 después de Cristo, perdón. Y una conclusión a la que se llega es que fue escrita más o menos por el 45 después de Cristo. Esta es la fecha en que fue escrita la carta de Santiago, pero también vamos a ver a quién se escribió esta epístola. Bueno, se creen que los receptores de esta carta son cristianos o eran cristianos, porque se hace muy poca referencia a los no creyentes y se hace notar en que
más de 54 veces, el autor les llama hermanos a las personas de las que les está escribiendo. Entonces esto quiere decir no solamente que eran creyentes, sino que también tenían una cercanía con Santiago, es decir, que lo conocían. Probablemente él había sido su pastor cuando ellos estaban en Jerusalén, o probablemente era un líder muy conocido por todos, y Santiago les llama hermanos a ellos en repetidas veces. También se puede notar que estos cristianos eran judíos convertidos al cristianismo. ¿Por qué? Porque se hace mucha referencia al Antiguo Testamento. Se mencionan las 12 tribus, se llama a Abraham como nuestro padre en el capítulo 2, versículo 21. Se usa la figura del adulterio, entre otras cosas, en las que podemos entender que realmente ellos eran judíos, que se habían convertido al cristianismo. También por eso se entiende la fecha en que fue escrita, que fue una de las primeras epístolas escritas, porque todavía no había cristianos gentiles, probablemente no había cristianos gentiles, y sabemos que esto pues sucedió posteriormente con el apostolado de Pablo también. También otra pregunta que debemos responder, ¿ok? Ya sabemos que Santiago escribió esta epístola, Santiago, hermano de Jesús. Ya sabemos que se escribió aproximadamente en el 45 después de Cristo, que los receptores eran creyentes y que eran judíos, realmente eran judíos, no eran gentiles. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué Santiago decidió escribir esta epístola? Bueno, la situación predominante de esta epístola eran circunstancias de aflicción y de dolor. Y quizá es por esto que la epístola comienza más con palabras de consolación más que de exhortación o de un mandato, ¿no? Porque Santiago sabía lo que estaban pasando estos judíos, sabían que ellos habían sido dispersos, que estaban en un lugar donde pues no era su lugar de origen, sino que estaban siendo inmigrantes extranjeros y que estaban sufriendo, porque realmente los judíos en ese momento estaban siendo perseguidos por creer en Cristo. Y sabía que ellos tenían pues tristeza, aflicción, tal vez temor, frustración, entre otras cosas. Santiago lo sabía. Sabía que había personas que se habían vuelto agresivos a causa de esta persecución, de esta frustración por ser perseguidos. Entre ellos había muchos conflictos, entre los mismos cristianos judíos había muchos conflictos porque las personas por esta situación tan tensa donde tenían que estar huyendo, se habían vuelto pues agresivos con su prójimo, se habían vuelto personas que no tenían mucho amor por el otro. Entonces vemos a lo largo de la epístola que Santiago va a tratar estos temas con ellos, pero comienza con un mensaje de consolación y por esto él les escribe esta carta como parte de su preocupación por las personas a quien él probablemente había pastoreado en Jerusalén. Y así es, esta es la razón por la que se escribe. Entonces, la intención de Santiago es impulsar una fe viva que se manifieste en amor y pedirles que tengan mayor decisión en la vida cristiana. Y recordemos que una de estas características de esta epístola es que Santiago escribe una carta repleta de imperativos, muchísimos imperativos, es decir, muchísimos mandatos, cosas que se tienen que hacer. La carta de Santiago es muy conocida porque es muy práctica y enseña cosas que se pueden hacer en la vida diaria. Entonces, por esto la escribe, por la persecución, la aflicción que estaban viviendo y por las malas actitudes que los cristianos judíos o que eran judíos estaban teniendo entre ellos mismos. Después, ¿qué enfoque comunicó el escritor? ¿Qué enfoque usó el escritor para comunicar la verdad? Es decir, ¿qué género literario utilizó? Ya lo he dicho durante todo este tiempo, que esta es una epístola. Hay una diferencia entre carta y epístola, es algo que pues no solemos identificar mucho, pero la carta es una que está dirigida a una persona. Por ejemplo, la carta de Pablo a Timoteo. Esta es una carta porque es personal. Pablo no la escribió a una iglesia o no la escribió, perdón, no la escribió a un grupo grande de iglesias, sino que la escribió a una persona. O también carta es cuando se escribe a una iglesia en especial, por ejemplo, Romanos o Filipenses. Pero epístola es cuando se escribe a muchas iglesias o que es una carta que va a estar
girando alrededor de diferentes iglesias en cierta sección. Por ejemplo, también Primera de Pedro, Juan, Judas son epístolas porque no están dirigidas ni a una iglesia ni a una persona, están dirigidas a un grupo grande de iglesias, y como podemos leer en Santiago, dice que está dirigida a las 12 tribus en la dispersión, es decir, a todos los cristianos que habían sido dispersos a causa de la persecución. Entonces, esta es una epístola, ese es el género literario. Algunas de sus características es que aunque esta epístola también la podemos llamar carta, nada más debemos recordar la distinción. Aunque esta epístola estaba escrito en un griego muy bueno, se hacen mucha referencia a palabras hebreas o a estilos de los hebreos. Se muestra una manera literaria de alguien que conocía muy bien el hebreo. Uno de esos ejemplos es el paralelismo hebreo, es decir, que hace una comparación aquí y en el siguiente versículo también la vuelve a hacer, ¿no? También otra característica que ya se los había dicho es que la carta está llena de imperativos. Hace un uso frecuente de palabras imperativas, lo que indica que el escritor es una persona que habla con autoridad y que cuenta con el respeto de los miembros de su iglesia o de las personas a las que está dirigiendo su carta, al mismo tiempo que demuestra su amorosa preocupación pastoral por aquellos a quienes se dirige. En tercer lugar, otra de estas características es que el escritor de Santiago escribe usando muchos ejemplos de la vida cotidiana y comparaciones con la naturaleza. Por ejemplo, en el primer capítulo se refiere al viento, a las olas, al sol, al calor, a las plantas, a las flores que nacen en las plantas, entre otras cosas. El escritor siempre va a estar haciendo referencia a numerosos ejemplos acerca de la naturaleza o de la vida cotidiana, para que estos puedan ser mejor comprendidos por las personas que van a recibir esta epístola. Y como ya lo mencionábamos, otra característica es que tiene amplias referencias al Antiguo Testamento. Indican que el Antiguo Testamento era un libro que tanto el escritor como los receptores conocían perfectamente. Como ya hemos visto, los receptores de la carta eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y la última pregunta a responder: ¿cómo desarrolló el autor su pensamiento? Es decir, si pudiéramos bosquejar esta pequeña epístola, ¿cómo lo haríamos? Y encontré un bosquejo que me pareció muy adecuado porque es muy corto y podemos pues memorizarlo muy fácilmente. Que sabemos que la epístola tiene 5 capítulos, entonces en cada uno de esos capítulos se van a tratar temas diferentes. En el primer capítulo se va a hablar sobre la perseverancia. Y ahí lo vamos a ver, habla un poco sobre la paciencia y todo esto. En el segundo capítulo se va a hablar sobre la fe, en el tercero sobre el dominio propio, en el cuarto sobre el sometimiento y en el quinto sobre la paciencia. Entonces, este es el bosquejo muy, muy sencillo, que es perseverancia, fe, dominio propio, sometimiento y paciencia. Entonces nos resulta muy interesante los temas que se tratan en esta epístola, sobre todo en estos tiempos donde nosotros también estamos pasando por momentos difíciles, donde a lo mejor nuestro carácter está siendo probado, donde a lo mejor hemos tenido roces con nuestra familia o con nuestros mismos hermanos a causa de esta presión que estamos viviendo, y es donde entra Santiago para poder aconsejarnos sobre cómo vivir la vida cristiana, sobre cómo atravesar estos momentos difíciles, pero siempre desarrollando un carácter cristiano y que agrade a nuestro Dios. Entonces, pues vamos a recordar rápidamente lo que hemos hablado. Recordemos que el escritor de la epístola a Santiago es Santiago, el hermano de Jesús, el medio hermano de Jesús. Y él escribió esta epístola cerca del 45 después de Cristo, la epístola que fue dirigida a judíos creyentes, judíos convertidos al cristianismo, que estaban dispersos a causa de la persecución que ellos estaban teniendo por ser cristianos. Se escribió esta escritura precisamente para aconsejar a los
cristianos que estaban en diferentes lugares y que estaban pasando por un momento de aflicción, por un momento difícil, y para instarlos a que pudieran comportarse con amor hacia sus mismos hermanos o hacia su prójimo, que tuvieran paciencia, que desarrollaran un carácter cristiano firme y bueno, que dieran un buen testimonio. El enfoque que utilizó el escritor para comunicar su verdad o la verdad fue una epístola, como ya lo hemos visto, es una de las epístolas universales, entre las que se encuentran Pedro, Juan y Judas, y la epístola a los Hebreos. También está Santiago, que son las epístolas universales, y ya hemos visto algunas de sus características que utiliza al escribir. Y después, como último, el bosquejo, recordemos, es perseverancia, fe, dominio propio, sometimiento y paciencia. En cada uno de los capítulos se va a estar tratando uno de estos temas. Es muy importante que tengamos toda esta información en nuestra mente porque una vez que empecemos a estudiar esta epístola podemos recordar por qué escribió Santiago que tengamos paciencia cuando nos encontremos en diversas pruebas, que es lo que se encuentra en el capítulo 1. ¿Por qué lo escribió? Bueno, recordamos, no eran judíos, recordamos estaban pasando persecución, recordamos más o menos el tiempo en que se escribió la carta y tenemos mucha más información para poder hacer una aplicación correcta de lo que se está diciendo en esta epístola. Entonces espero que haya sido de mucha bendición a sus vidas, que podamos estar repasando esta información y que en los siguientes estudios bíblicos podamos tener presentes todos estos datos para poder aplicarlos a la interpretación bíblica. Que Dios les bendiga.